Bueno, esta semana la Conferencia Episcopal, que es el espacio donde la Iglesia Católica coordina sus autoridades, produce contenidos, elaboró un documento que ocupó espacio en los medios. En su primer párrafo dice: a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar remedios, porque la jubilación no alcanza. Cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de una comida ese día. Esa misma línea, ese mismo contenido repitió García Cuerva. García Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires, el que está a cargo de la catedral, que en su momento tenía Bergoglio, y lo hizo en la misa de San Expedito. Se cumplió un nuevo aniversario este jueves. Y bueno, para los que habitúan moverse por Once, saben que normalmente es una iglesia muy movida. Ustedes saben que San Expedito es un santo popular muy hondo, con un profundo sentir en nuestro pueblo. Y volvió con esas palabras. Ahí le pido al compañero operador que me ponga la primera imagen, la del video de perfil. Ya empezaron a circular las noticias del aumento de los salarios en el Senado, y el arzobispo de Buenos Aires les pide, por favor, muchachos, hay algo ahí hasta de confraternizarse, no se aumenten los sueldos. ¿A qué hacía referencia García Cuerva? Bueno, por supuesto, al aumento que hicieron los senadores, que hablábamos recién. La verdad es que, por supuesto que tomó toda la agenda de los diarios. Los senadores pasaron de ganar 1,7 millones de pesos a, no está claro, tomé lo que está circulando en los medios, que es entre 4 a 4,5 millones de pesos. Ahí también hay un dato relevante, que es la oscuridad sobre la cual se mueve esto. Digamos, el documento oficial en que circuló habla de módulos, entonces toda una cosa muy críptica, con lo cual hasta ni siquiera hay un dato oficial de cuánto están cobrando, pero hay consenso que es en torno a 4 o 4,5 millones de pesos, es decir, entre duplicaron y triplicaron sus ingresos de golpe y porrazo, más un aguinaldo extra. Ahora, los medios estaban indignados, por supuesto, hay un malestar social muy grande, como el que acabo de introducir, pero me parece que no es realista pedirle en una sociedad superinflacionaria como la de Javier Milei. Ustedes saben que salió publicado en INDEC, 230%, 240% le dio el anual, muy movido por el batacazo de la devaluación que pegó Milei en diciembre. Bueno, no es realista pedir que los senadores no aumenten su sueldo nunca, porque entonces sí, es verdad, solo podrían hacer política, solo podrían ser senadores aquellos que no necesitan de su trabajo. Está bien que, como trabajadores que son, tengan un ingreso. Ahora, entonces entramos en la pregunta, ¿cuánto debería ganar un senador en Argentina? Bueno, hoy estuvimos con Lucía Bueno investigando, googleando un poco, encontramos un informe muy bueno, que también le pido al operador que lo ponga en pantalla, sobre cuánto ganan los legisladores en la Unión Europea. Que es interesante por dos cosas. Primero, porque está el ingreso, y segundo, porque lo calcula en función de cuánto representa del ingreso promedio de ese país. Entonces, le da una proporción, que más o menos ustedes miren, pero yo estuve buscando el salario de un senador en Argentina en bruto, son 7,5 millones de dólares. Si aceptamos que el dólar está en torno a 1.000 pesos, 7.500 dólares. Entonces busqué, a ver si lo encuentra el compañero operador. Ahí está, Bélgica. Ahí lo puedes dejar, ya está en pantalla Bélgica. Fíjese Bélgica. Bélgica gana un legislador 7.300 euros. Acá si tenían 7.500 dólares, el euro vale un poquito más, así que supongamos que estar en torno a 8.000 dólares. Es el número más parecido que encontré, que es el caso de Bélgica. Claro, ganan bruto, que también eso es importante, igualarlo, ganan más o menos lo mismo que un senador en Argentina. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que un trabajador en Bélgica gana 2.800 euros, unos 3.100 dólares. Entonces, por supuesto que debe ser un debate en la sociedad belga, cuánto gana un legislador, habrá momentos en que los medios discuten este tema, pero como los trabajadores ganan 2.800 euros, 3.100 dólares, la verdad que no creo que sea un debate que tome los tapas de los diarios de todos los países cuando ocurre. ¿Por qué en Argentina sí pasa esto? Claro, porque en Argentina es difícil estipular cuánto es el salario promedio real, porque, entre otras cosas, tenemos al menos la mitad de la economía en negro,
Hay distintas versiones. El presidente había salido a anunciar que era hasta su asunción $200. Yo encontré un artículo de Chequeado, que es la imagen 3. Estima para diciembre, enero 24, dice ahí, 460.000 pesos. Pongamos 500.000, pongamos que había inflación, alguna paritaria que logra escaparse de la persecución del gobierno, esté en 600.000 pesos, el salario formal, el salario en blanco, bueno, son $600. Esto quiere decir que si el bruto de nuestros senadores está en 7,5 millones de pesos, estamos 12, 13 veces más. Es decir, una proporción de 4 veces, ganan 4 veces más los senadores argentinos que los belgas en relación a la situación de nuestro pueblo. ¿A qué voy con todo esto? Que el problema que estamos teniendo no es si la política gasta muchísimo o gasta poco. El problema es que los resultados de la política es los salarios miserables que tenemos y, como decía la Iglesia Católica, que mucha gente se está yendo a la casa a dormir sin comer. Entonces, yo quería discutir y cerrar, para tener una editorial bastante rápida, con el tuit que puso Di Tulio, que fue el que generó mayor controversia. Por supuesto, el tuit que puso Juliana Di Tulio tenía que ver con marcar que los senadores libertarios habían aprobado la medida. No solo la habían aprobado, habían sido los autores del proyecto. Después el presidente salió a decir que no, que había estado aparte. Todo mentira. Pero no vamos a juzgar a los senadores libertarios porque ¿qué puede esperar uno de un burro que no sea una patada? Ahora, sí lo que podemos evaluar es a nuestros senadores, a los compañeros, a los muchachos, como decía Cuerva, que nos representan en el Senado, al peronismo en el Senado. Y en ese marco, Juliana utiliza el mismo argumento que discutíamos recién. Dice al final, fíjense, dice, porque hace muchos años que la política dejó de ser potestad de las élites. El problema, compañera Juliana Di Tulio, es que si los senadores ganan 7,5 millones de pesos de bruto, 4,5 de salario de bolsillo, más sus aguinaldos respectivos, en una sociedad donde el trabajador formal ganará entre 500 y 600 mil pesos, no hablemos de los trabajadores informales, que son la mitad, también se construye una élite. Y eso es lo que tenemos que discutir. Y esas son las marcas que nos quedan de un proceso de degradación de nuestra fuerza que nos llevó a la derrota. ¿Por qué ganó Milei? ¿Por qué un personaje tan desopilante y por momentos parecía psiquiátrico está gobernando? Menos por sus virtudes que por los defectos nuestros. Y uno de ellos es eso, es cuando la sociedad entiende que la política también se transforma en una élite. La verdad, no es un gran salario que gane 4,5 millones de pesos un senador. Ahora, lo es en relación a la sociedad que le paga esos salarios. Está bien que trabajadores que ganan 460 mil pesos, 500 mil pesos, paguen salarios a sus representantes de 7,5 millones de pesos brutos, porque al Estado le sale 7,5 millones de pesos. Bueno, yo creo que no. Y creo que en eso hay que tener mucho cuidado de no constituir una élite. Yo creo que el Senado está en el medio de ese debate, como está en el medio del peronismo, porque no es que el Senado solo hizo esto. Parte de la factura que paga el Senado es también que el Senado se paró de mano contra el gobierno de Milei y vetó, en la Cámara Alta, por supuesto, el decreto de necesidad de urgencia. Bueno, ese es el camino del Senado, el de darle respuestas a la gente para construir una sociedad donde los ingresos mejoren. Ahora, es una de cal y una de arena. Tiene que mejorar la situación de los trabajadores argentinos antes de que puedan aumentarse los salarios los senadores. Porque si no, al final se construye una nueva élite y el peronismo que todos queremos que vuelva, el peronismo que ayuda a la sociedad, es lo contrario a una élite.